todo si se trata de materia de desempleo, donde la región del Biobío lidera rankings que no quisiéramos liderar. Es importante conocer cómo está esta situación y cómo ha ido avanzando, a propósito también de algunos anuncios por parte del gobierno. Se lo vamos a preguntar a Esaú Figueroa, coordinador del Observatorio Laboral del Biobío. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Gracias por la invitación. Bien, Esaú, gracias por venir y hablar un poco también de este tema que nos tiene muy preocupados. En el último tiempo hemos conocido las cifras de desempleo en la región del Biobío, pero ¿qué tan complejo es el panorama desde el punto de vista tuyo? Bueno, como les comentaba fuera de cámara, es complejo. Es complejo porque obviamente estamos hablando de indicadores que están subiendo lentamente, pero van subiendo. En ciertos periodos se estabilizan, pero obviamente que vemos que hay un aumento en el desempleo. Vemos también que hay otro fenómeno del cual no se habla tanto, pero también es muy preocupante, que es un aumento en la informalidad. Por tanto, eso nos da cuenta de que probablemente existe una cierta crisis en la composición del empleo, no solamente en la creación, sino que también en la manera en que se está estructurando el empleo en la región, pero no solamente en la región, porque se suele pensar que quizás Biobío está solamente en crisis o algo está pasando acá. La verdad es que la situación es a nivel país. Sí, lo sabemos muy bien, son índices muy altos a nivel país. El problema está que la región lidera incluso el promedio nacional. Y centrándonos en lo que pasa en nuestro territorio, el termómetro laboral del Biobío da cuenta de lo que tú mencionas, son 10 trimestres al alza en materia de informalidad laboral. ¿Qué nos dice esto respecto de nuestro mercado laboral? ¿Por qué ocurre esta situación? A ver, la informalidad es un fenómeno muy complejo, no hay una respuesta fácil al respecto. Hay un componente que tiene que ver justamente con el acceso al empleo. Ya, si el mercado, si la industria, si los sectores productivos no están generando empleo formal, digámoslo así, evidentemente la gente tiene que emplearse de alguna manera, tiene que ganarse el pan, tiene que trabajar, ¿no? Y frente a esa escasez de empleabilidad formal es que aparecen otras alternativas como es la informalidad. Cuando hablamos de informalidad, lo primero que se nos viene a la cabeza es como el vendedor ambulante, la vendedora ambulante, pero lo cierto es que la informalidad es bastante más amplia que eso. Y a eso quiero referirme, que no solamente tiene que ver con la falta de empleo, también tiene que ver con los incentivos que circulan hoy en día en el ecosistema laboral. Por ejemplo, una persona que vende ropa por redes sociales también es una persona informal, ¿ya? Y no anda en la calle, no está con un pañito, pero está en redes sociales y hay gente que le da bastante bien, por ejemplo, ¿ya? Y ahí no hay boleta, por supuesto no hay prestaciones sociales, ¿ya? Entonces también tiene que ver un poco con el proceso de cambio cultural que estamos viviendo. O sea, obviamente si yo veo que me puedo poner en una tienda donde pago boleta, pago impuestos y vendo ropa, ¿ya? Y puedo hacerlo mediante Instagram o TikTok, no sé, yo no tengo TikTok, así que no tengo idea cómo funcionará eso, y en ese caso no voy a dar boleta, no voy a pagar impuestos y voy a vender más. Evidentemente que hay un incentivo a que yo me informalice, digámoslo así. También ocurre que hay lugares, territorios aquí en la misma región, como la provincia de Arauco, donde no hay muchas empresas, no hay mucha industria, no hay muchas fuentes productivas. Por tanto, las opciones de formalizarse también son bajas y mucha gente emprende. Y el emprendimiento también no son un tanto gris, porque no toda la gente que emprende, digámoslo así, termina formalizándose o llega a formalizarse en algún minuto. Por tanto, yo siempre me refiero a esto cuando hablamos de informalidad, que hay que verla con precaución, porque lo primero que uno piensa es que esto tiene que ver 100% con la falta de empleo, ¿no?, formal, y que a la gente no le queda más alternativa que informalizarse. Y sí, en gran parte es así. Yo diría que quizás la mayoría de las personas informales están en esa situación, pero también, reitero, hay un incentivo, hay una transformación del ecosistema laboral que tiene que ver con el cambio cultural, tecnológico también. Hablamos también de un cambio generacional, de jóvenes que no están tan interesados a veces en formalizarse, en atarse a una empresa, y prefieren de pronto empleos que tienen un carácter más informal. O sea, básicamente faltan incentivos para incrementar eso. Y por otro lado, me imagino que la impresión y lo atractivo también para las personas que no formalizan es por esto, por el manejo propio de su tiempo, por el no tener un jefe, por el no tener horario, etcétera, etcétera. En ese caso puntual.
Claro, en este caso... Yo creo que hay gente que está feliz se formalizaría, pero no encuentra trabajo formal. Sí. Ahora, igual eso lo vuelve muy complejo, es cuando la gente también decide emprender. Es un mes, tú no sabes cómo te va a ir un mes en comparación al otro. Es un vaivén de sensaciones que tienen que estar trabajando durante ese mes. Claro. Pero por otro lado, ¿qué pasa con el empleo total que se ha mantenido? Y se habla también de un deterioro en la calidad. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, justamente tiene que ver con el tema de la informalidad. Cuando tú ves el indicador y te dice que la desocupación sube o se mantiene estable, lamentablemente, o la ocupación baja un poquito, y por otra parte tú ves que la informalidad sube, estamos hablando de un deterioro del empleo, porque, claro, hay gente que está trabajando más, diríamos así que... No es que no haya gente que esté percibiendo un sueldo, porque los informales también tienen un sueldo, pero la calidad de ese empleo obviamente que es precaria en relación a una ocupación formal. ¿Y cómo ese es el problema. ¿Cómo incentivamos a aquellas personas que trabajan en la informalidad a que se formalicen? Y también quiero sumar la realidad particular de mujeres. Sabemos la informalidad laboral la comprenden más mujeres que hombres en Chile y particularmente aquí también en nuestra zona. ¿Cómo lo hacemos? Tremenda pregunta. Eso, bueno, hay estrategias, hay planes de reactivación laboral. Yo siempre he dicho, bueno, el observatorio, nosotros lo que hacemos, nosotros somos, tal como dice el nombre, observadores. Nosotros no incidimos, no creamos política pública, no generamos planes de acción. Nosotros lo que hacemos es observar, describir lo que está pasando en el entorno y entregarles información a quienes sí toman las decisiones. No obstante, obviamente tenemos una opinión clara, si trabajamos en el área, creemos que es súper importante incentivar planes de reactivación económica, pero no solamente pensando en el empleo, sino que también pensando en la empresa, porque si no hay empresas que ofrezcan empleo, por más que capacitemos, por más que generemos planes de reconversión, la cosa no va a funcionar. Entonces se requieren, sobre todo territorios que están muy deprimidos, reitero el caso de la provincia de Arauco, se requieren ahí intervenciones mucho más integrales, digamos, así que tienen que ver con generar nuevas industrias, generar nuevas fuentes de trabajo, incentivar, por ejemplo, lo que son las vocaciones productivas, que es un tema que, fíjense ustedes, que no se considera tanto a veces en estos planes de reactivación o planes maestros, digamos. O de fortalecimiento económico, que finalmente se hablan sobre el papel, pero poco se hace en la práctica, y eso es lo complejo quizás para la zona. Es que siempre es difícil, siempre es difícil. Una cosa es planificar un plan de reactivación, planificar una política, pero llevarla a la práctica. ¿Cuáles serían los protagonistas o el elenco, por llevarlo de alguna manera, que tendrían que participar en un plan de fortalecimiento económico, por ejemplo? Por un lado tenemos el sector privado, nos imaginamos, por supuesto, recursos del Estado. A ver, y perdón, sumándole que actualmente existe un plan de fortalecimiento industrial para la región del Biobío que se viene implementando desde la administración anterior, que ha sido bien cuestionada en la región del Biobío también por el gobernador, particularmente por Sergio Yacaman. Sin embargo, el gobierno del presidente Kast decidió seguir adelante con ese plan. Existe. Entonces, es una pregunta más bien, ¿por qué no ha funcionado como se esperaba? Sí, bueno, ahí es una zona bien también nebulosa, hay temas políticos de los cuales yo no me voy a referir, por supuesto, no tengo nada que leer al respecto. La verdad es que no sé, nosotros como observatorio no tenemos mucho conocimiento de ese plan, no nos involucramos, porque, insisto, nosotros somos solo una entidad, nosotros somos en el fondo un centro de estudio, levantamos información, entonces no tenemos mucha relevancia en este tipo de instancias, no sabemos tampoco qué es lo que ha funcionado, no ha funcionado, lo vemos como un poco desde fuera. Yo pienso que un factor fundamental que se me fue adelante mencionar también respecto a la reactivación económica tiene que ver con el incentivo de los proyectos de inversión. Eso es súper importante. Hay un montón de proyectos que están en espera de ser aprobados y nosotros como observatorio sabemos que son justamente ahí donde están el trabajo, sobre todo en el sector construcción. Entonces yo creo que una cuestión súper importante es ver cómo podemos destrabar esos proyectos de inversión que están esperando ahí, ver cómo podemos incentivar que llegue más inversión también a la región. Yo creo que eso se me había ido delante y quiero dejarlo también mencionado, porque ahí se genera harto trabajo. Sí. Y el flujo también, lo hemos hablado acá con otros especialistas que hablamos de un poco de la gran cantidad de profesionales que egresan a diario de todas las casas de estudio de nuestro país y sobre todo acá en la región del Biobío, pero que muchos enfrentan el campo laboral, no tienen la opción de trabajar acá en la zona y emigran a otras ciudades, a Santiago particularmente o incluso ya al área minera, o definitivamente deja de ejercer la profesión que estudió y trabaja en otra área.
Sí, bueno, ese otro fenómeno se llama conmutación y aquí en la región es bien fuerte. De hecho, nosotros como observatorio sacamos una publicación trimestral, tratamos de que sea trimestral, que es una revista que se llama Foco Laboral, y esta publicación nueva va a tratar justamente sobre ese tema. Yo el otro día estuve editando un reportaje al respecto y claro, somos una de las regiones que tiene más marcado este tema de gente que egresa de carreras profesionales o no profesionales también y migra al norte, incluso migran aquí cerca, Ñuble, regiones cercanas al sur, donde encuentran finalmente oportunidades laborales. Y es complejo también porque nuestra región se caracteriza por tener harta casa de estudios superiores, pero lamentablemente en este minuto, dadas las condiciones en las cuales se encuentra el mercado laboral y productivo, los profesionales también están enfrentando hartas dificultades para encontrar trabajo y en esos casos tienen que emigrar fuera de la región, no hay más alternativas finalmente. Esaú, en este termómetro laboral surge lo que ocurre con las personas mayores en el mercado laboral. No tenemos una desagregación de esa información. No aparece. Porque hay una medida gubernamental ahora que se aplica a través del programa Proempleo. Están las postulaciones abiertas para personas mayores que quieran acogerse a este beneficio, que es un subsidio, más bien se les va a pagar un sueldo mínimo, más incluso que un sueldo mínimo, a personas que decidan acogerse a este programa y jubilar. Y aquí lo que uno puede pensar también es, bueno, lo que ha ocurrido en el último tiempo con que seamos productivos por más años, que estemos trabajando más tiempo, porque la pensión garantizada universal, la PGU, no da un monto muy bajo y hay muchas personas que en la realidad tienen que seguir trabajando. Y eso me imagino también impide esta renovación, ¿no?, dentro del mercado laboral. Si las personas no jubilan, no dejan las vacantes para quienes están recién egresando o quienes están recién ingresando al mercado laboral. Sí. Bueno, eso también tiene que ver mucho con otro fenómeno que es el envejecimiento de la población, que es algo que estamos enfrentando nosotros, que particularmente en Chile, uno de los países a nivel mundial que está envejeciendo más aceleradamente. Entonces, claro, esto tiene que tener una visión súper integral, pero en mi opinión enfocada en dos ejes, que tiene que ver, claro, los incentivos justamente que tienen que ver con los incentivos a que la gente adultos mayores, digámoslo así, puedan jubilar, lo cual es difícil pensando en dos cosas básicas, que es que efectivamente las pensiones son bajas, aunque esté la PGU, que igual ha sido un alivio importante, pero no da tampoco lo suficiente. Pero también hablamos de una población que está viviendo más y que está activa, o sea, te vas para la casa a enfermarte, a deprimirte, también la gente quiere seguir sintiéndose útil, digámoslo así, y productiva. Y por otro lado tenemos que tener también políticas de incentivo del empleo joven, que también ese es otro problema. Los jóvenes a veces no encuentran trabajo porque no tienen experiencia, las empresas te exigen experiencia, no tienen certificaciones que avalen que tú manejas ciertas competencias. Entonces yo creo que acá tienen que tomarse sobre todo en cuenta estos dos focos, ¿no? Cómo logramos que la población adulta mayor pueda, digamos, jubilarse, poder dejar nuestras vacantes disponibles sin perder por eso la productividad, sin perder por eso la ganas de seguir haciendo cosas, y por otra parte ver cómo subsidiamos de alguna manera el empleo joven, que hay algunos programas, se tiene al respecto algunas líneas, pero yo creo que no alcanza para todo lo que está ocurriendo. Y volviendo al punto de salud de la oferta laboral, porque uno se preguntaría, oye, cuando uno va por el centro o cuando se mete a redes sociales, siempre hay ofertas laborales disponibles. Entonces uno dice, oye, pero trabajo aquí, hay gente que está pidiendo personal. ¿Cuáles son los principales factores por qué esos cupos laborales muchas veces no se llenan finalmente o no se logra la contratación de alguien? Sí, bueno, como les comentaba, esa es una información que no aparece en el reporte mensual del INE, o por lo menos en el termómetro laboral que nosotros publicamos, pero que existe. Es un fenómeno también que le llamamos las brechas laborales. Y efectivamente existen sectores donde las empresas declaran que no siempre logran llenar las vacantes laborales. Y eso se debe a diversos factores. Los estudios que nosotros sí hemos hecho al respecto nos dicen que los principales motivos tienen que ver con que a veces no se presentan postulantes, a veces la gente que llega no tiene las competencias, o sea, hablamos de perfiles que no son los calificados para los trabajos que se están ofreciendo, aun cuando son de baja calificación. A veces ocurre también que la gente no le parece atractivo el sueldo, por ejemplo.
entonces prefieren no trabajar. A veces ocurre también que las condiciones del empleo no les parecen atractivas. ¿Qué quiere decir eso? La jornada laboral es muy extenuante, o los horarios, o poca flexibilidad. Entonces son diversos factores, pero sí es cierto que ocurre eso, que a veces no se llenan, aunque parezca raro, paradójico frente a este escenario de crisis, digámoslo así, o complejo que estamos viviendo, pero sí pasa que no siempre se logran llenar las vacantes laborales en ciertos trabajos, no en todos, por supuesto. Y eso es un fenómeno también digno de observar, qué es lo que se está ofreciendo, cuáles son los reales intereses también de aquellas personas que están dentro del mercado laboral y hoy día se encuentran desocupadas, pero bueno, en materia de análisis que todavía queda por delante, Saúl, así que seguramente vamos a estar requiriendo el termómetro laboral en otra oportunidad. Muchas gracias. Por supuesto, gracias por la invitación. Que te vaya muy bien. 9:55 minutos, 13 grados de temperatura.